¿Sientes que nada te sale bien? ¿Que nadie te escucha? ¿Que hagas lo que hagas nunca es suficiente? ¿Sientes que das demasiado y aún así se aprovechan de ti? ¿Que hay un vacío que no se llena con nada? ¿Cansancio, confusión, como si caminaras sin mapa? La cabeza no para, y eso no aparece porque sí. Son voces internas que aprendiste a escuchar para sobrevivir. Mi trabajo es ayudarte a descubrir de dónde vienen, para que dejen de dirigir tu vida en automático, sin que te des cuenta. Si algo de esto resuena contigo, entra ahora a seryoga.org/arquetipos y empieza a mirarte con más claridad. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas historias o personajes te conmueven profundamente y sin saber realmente por qué? ¿O por qué ciertas biografías te enternecen, te incomodan o incluso te duelen? ¿Y si esas historias tocaran directamente a tu propia niña interior, a tu propio niño interior? Los arquetipos no viven solo en los libros. Caminan entre nosotros, cantan, actúan y habitan las historias que consumimos. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tus Relaciones Arquetípicas y hoy queremos proponerte una forma distinta de mirar el arquetipo del niño. Si quieres un cambio, comienza en la raíz. Transforma tus creencias, transforma tus patrones. Pero para hacerlo, primero hay que verlos. Soy Edgar Valencia, experto en arquetipos. Esas energías vivas que habitan en ti, como patrones. Y recuerda, todo es energía. Y cuando aprendes a trabajar con ella, puedes cambiar tu historia. En este podcast, Rayo y yo te hablamos de esos patrones. Cambia tu patrón y con ello la historia. El niño interior es uno de los arquetipos más universales que es más fácil para todos entender. Y este arquetipo representa en nosotros la inocencia, la creatividad, nuestra capacidad de asombro. También representa la herida, el abandono muchas veces, o la percepción o sensación de abandono, la soledad y la necesidad de amor. Por eso, cuando vemos historias de niños expuestos o explotados o incluso idealizados, algo se mueve dentro de nosotros. Y en realidad no es que sea solamente o necesariamente curiosidad, puede haber una resonancia con nuestra propia sensación de nuestro niño interior. Hoy queremos mirar algunos personajes reales y ficticios, no para juzgar sus vidas, sino para comprender cómo se manifiesta el niño interior en la luz y en su sombra. Y qué nos muestran a nosotros mismos todos estos personajes, biografías. Bueno, vamos a comenzar con Michael Jackson, el rey del pop, nada más y nada menos que el rey del pop. Yo creo que difícilmente alguna persona que nos escuche no conoce quién es, pero por si por alguna razón realmente no te has familiarizado con su vida, con su historia, porque ha estado realmente muy expuesta. Hay muchísima información sobre él. Hay mucho bulo, también hay mucha cosa ahí dentro de closets y demás. Muchísimas historias muy revueltas y de hecho muy pronto va a salir su primera, creo que es su primera, quizás se ha hecho alguna intento por ahí, alguna película. Una que fue tele. muy buena, que él salía, ese era un documental. Película documental. Sí. Y realmente no se metía tanto en la historia de su vida. Esta sí es una de estas biopic que se llaman, que de hecho incluso el protagonista, el actor protagonista es su sobrino, hijo de una de sus hermanas. Qué interesante. Uh-huh. Y aquí, yo creo que es importante entender que la infancia de Michael Jackson puede ser una infancia muy peculiar. Muy peculiar. Él empieza a cantar. Él pertenece a una familia. Él es cantante, compositor, porque ha compuesto muchísimas canciones. Bailaba increíble. Bailaba increíble. Inventó pasos que todavía a la fecha siguen siendo pues icónicos. Definitivamente, pero él empieza desde los 5 años de edad. 5 años. A los 5 años ya era el cantante principal del grupo que se llamaba The Jackson 5.
que eran sus hermanos. Claro. Creado desde luego por su padre. El padre era el manager. El padre era el manager y definitivamente, bueno, creo que hasta el final de su vida tenía una influencia muy poderosa sobre Muy aplastante. Y bueno, en realidad esta vida fue marcada entre los talentos, entre evidentemente el niño divino. Yo me atrevería a decir este niño divino tan talentoso que de repente carga con todo el peso de la familia, porque acabó siendo él solo. O sea, de los Jackson 5, acaba él siendo Michael Jackson, una figura, digamos, no estuvo todo el tiempo con los hermanos. Hubo un momento... En la década de los 80 ya se hace solista. También dos de sus hermanas, la Toya Jackson y Janet Jackson, hicieron sus propias carreras paralelas. Pero definitivamente la carrera de él... De hecho, el libro de Guinness lo reconoce como el cantante más exitoso de la historia. Y Thriller, el álbum más vendido, sí. En la historia. En la historia. En la historia. O sea, un fenómeno, definitivamente. Un ser, desde mi visión, muy sensible, altamente creativo. Y aquí podemos ver cómo el niño marcó ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertas formas. Yo insisto con esta frase: cómo nos movemos en el mundo. Para mí los arquetipos son muy importantes porque nos permiten ver con claridad cómo me voy moviendo en el mundo. Uh-huh. Y creo yo que a través de, y espero que te sea muy útil, de explorar, por supuesto, es una salpicadita, vaya. Sí, no es una biografía sobre Michael Jackson. Correcto. Pero sí nos permite ver un poco las luces y las sombras de un niño que claramente es herido desde mi visión. En sombra. En sombra creo yo que Michael Jackson tuvo una infancia robada. Totalmente. Tuvo una hiperexposición y con ello una tremenda humillación. Todo el tiempo los medios de una u otra manera lo atacaban. Sí. Y conforme fue creciendo, más fue intensificándose. Cómo fue arrastrando, digamos, esta sombra. Y era muy claro una gran necesidad de amor y de validación. Totalmente. En luz, sin embargo, creo que podemos ver cómo su creatividad pura, esta parte de la pureza del niño, esta sensibilidad extrema, esta conexión con el juego, lo lúdico, lo mágico. Tengo entendido que en su casa hizo un parque Disney World. Era un parque de diversión. Se llamaba, además, el mismo nombre. Neverland. Neverland, ¿no? Que es la tierra del nunca jamás de Peter Pan. Creo que claramente ahí el arquetipo del niño con el síndrome de Peter Pan, ¿no? Que es un término ya que se utiliza psicológicamente. En los adultos. El síndrome de Peter Pan es de no querer crecer. No querer crecer. Porque sí, así se llamaba su propiedad donde él vivía y donde hacía fiestas. No nos vamos a meter aquí en lo que sucedía ahí y todos los diferentes... No es de cotilleo. Aquí el punto es poder ver esta figura. Correcto. Desde el niño y lo que puede llevarnos la luz y la sombra. Totalmente. Por consiguiente, creo yo que cuando el niño no es protegido, esta figura, y yo invito de verdad que la niñez sea protegida, cuando el niño no es protegido, va a intentar crear un propio refugio, aunque sea muy frágil. Pues en paz descanse Michael Jackson, este gran artista. Vamos con nuestra siguiente figura. Es una persona que hoy en día, si la ves en su programa, es tan amorosa, tan agradable, tan empática, pero comenzó con una historia también un poco dura. Es Drew Barrymore. Seguramente la recordarás sobre todo de uno de sus papeles, el que lo lanza, digamos, a la fama mundial, que es esta niñita de E.T., del extraterrestre. Ella en realidad viene de una familia, pues, de grandes actores, y de personas que están maquillistas en el mundo del Hollywood. Totalmente, era una familia y que desde los ahí. 11 meses de edad parece ser que ¿sí? Hay registros que esta niña ya trabajaba en Hollywood. Ya, ella creció, imagínate, a los 11 meses ya estaba siendo expuesta en los escenarios y en todo ese ambiente. Pantallas. A y los 7 es cuando hace E.T., ¿no? Exactamente, a los 7 años.
Y después vino toda una fama tremenda. Hay un periodo de su vida, un episodio muy, muy turbio, digamos, o turbulento, porque ya a los 9 años hay fotos de ella, se le veía en Estudio 54. Imagínate, una niña de 9 años que en era Estudio 54. Uno de estos antros, era una disco, ocuparé la palabra Muy famosa, claro, en aquel entonces de Nueva York, de los años donde 70. Evidentemente te estoy diciendo que era un lugar donde iban puros adultos. Everybody and their brother, o sea, toda la gente famosa del mundo. Sí, pero príncipes, se princesas metían todos contra todos, Sí. Cocaína por arriba, por abajo, por el medio. Sí, no era un ambiente droga, definitivamente para una niña de 9 años. Alcohol y cualquier Bueno, tipo de A los situación 13, ahí no adecuada para niños. imagínate que a los 13 años ella ya había pasado por una rehabilitación. Y a los 14, y esto es algo que me parece valiosísimo de ella, a sus 14 años ella logra emanciparse legalmente de sus padres. O sea, ¿cómo estaría el ambiente Correcto. para que buscara ella legalmente poderse separar de los padres? Correcto, fue un juicio muy, desde luego, mediático, porque eran muy famosos todos. Y ella a esa edad, digamos, encarnando el arquetipo del niño herido, que después de haber tocado fondo, se convierte en su propia salvadora, se logra emancipar y se ha reconstruido como actriz. Es también productora, es una gran empresaria muy exitosa, tiene su programa actualmente, que se llama así, Drew Barrymore. Y la idea es esa, es que podamos ver cómo desde la sombra, por ejemplo, esta adultez prematura, estas adicciones tempranas, este gran abandono emocional y la explotación, porque los padres son los que luego están explotándola. Ahí vemos un ejemplo similar, Britney Spears explotada por el padre. Puede coger la luz del arquetipo y desde la resiliencia, esta capacidad de reinventarse, esta forma de abrazarse con ternura, con aceptación, seguramente con procesos profundos de liberación y de perdón. Pero sin embargo, veo yo que esta niña herida, esta niña violentada, de una u otra manera explotada, coge la luz y se recupera. Sin duda. Una niña herida que deja de estar rota simplemente para esperar que venga una verdad que la sostenga. Y ella encontró esa verdad. Pues felicidades a Drew. La verdad, a mí me encanta verla. Si al inicio del episodio algo de esas voces te resonó, sentirte insuficiente, confundida o cansado de repetir lo mismo, escucha esto. Esas voces no aparecen porque sí. Son energías internas activándose en automático y muchas veces decidiendo por ti. Inscríbete al curso El poder de los arquetipos, tus energías vitales universales, para transformar tus relaciones con esas voces y dejar de reaccionar sin darte cuenta. Es un proceso profundo para vivir con más claridad, tomar decisiones conscientes y recuperar tu poder personal. Si sientes que es momento de elegir diferente, entra ahora a seryoga.org/arquetipos. El siguiente personaje del que vamos a hablar es Brooke Shields. Probablemente no toda la gente la conozca, la recuerde, depende un poco de la edad que tengan. Un ícono de los 80s. Y desde los 70, en realidad. Porque ella, comienza a trabajar desde niñitita. A los 11 meses de edad, ya su madre ya la estaba llevando a modelar. Imagínate, igual que Drew Barrymore, a los 11 meses ya manejaba cada aspecto de la carrera de su bebé. Y a los 12 años... Perdón, pero se dice que además la madre era sumamente ambiciosa. O sea, que la madre sí era como de estas mujeres que vio, digamos, una gran belleza en su hija y dijo, de aquí soy y de aquí la voy a explotar. Pues definitivamente. A los 12 años fue cuando protagonizó esta famosísima película La Laguna Azul, The Blue Lagoon. Que salen casi desnudos todo el tiempo. Totalmente, totalmente. Y además eran dos niños que se pierden en una isla, quedan por naufragio, no me acuerdo exactamente.
que vean la acaban en una película isla. y ustedes juzguen por sus propios Y van descubriendo criterios. pues todo, hasta su sexualidad, etcétera, pero eran niños, definitivamente. Y después, no conforme con la controversia que se generó con esta película, que ella tenía 12 años, no olvidemos la edad. Luego protagoniza la película Pretty Baby, donde ella interpreta a una niña prostituta. Madre mía, esto no lo tenía yo registrado, Qué fuerte. Entonces, realmente su imagen fue hipersexualizada desde que ella tenía 12 años. 12 años. Y luego, ya para rematar su hipersexualización, a los 15 aparece en una muy famosa, fue de las primeras campañas de Calvin Klein, anunciando los jeans, los vaqueros, como le dicen en España, donde salía ella con una frase que decía: nada se interpone entre mí y mis Calvins. Ya desde ahí está como medio intenso, pero además esta parte de Calvin Klein, que eso sí, de una u otra forma yo lo estudié cuando estudiaba moda como fenómeno, porque empezó a recibir muchas demandas, Claro. naturalmente, porque Claro. Calvin Klein llegó a exponer a niños, o sea, esta parte como de la pederastía y la prostitución, de una u otra forma manejar las imágenes de infantes hipersexualizadas, Exhibiendo su cuerpo, claro. claro, exhibiendo y no es por el mostrándose. exhibir el cuerpo, sino por la forma Es la en forma. la que lo utilizan. Y si claro. estás comercializando. Porque O esta sea, foto, yo recuerdo muy bien ese anuncio. Ella está con el torso desnudo, claro, él trae el pelo Y largo, solo tapándose los senos, y las manos están solo un poco los como cerrando, y solo vaqueros, los Exacto. Calvin Lo Klein. único que trae puesto son sus jeans. Y entonces, claro, la frase está de que nada se interpone entre mis jeans y yo, sugiriendo además pues que no trae ni ropa interior. En fin, algo realmente a mí me parece que espero que cada vez normalicemos menos este tipo de publicidad. Se deje y de estas normalizar. prácticas. Se deja de normalizar. Totalmente. Y veamos estas actitudes, acciones pederastas. Totalmente. Y que verdaderamente, como tejido social, creo yo, insisto, en proteger la infancia, en cuidar a los niños, nos corresponde a nosotros como adultos. Y bueno, afortunadamente, ¿no? Después de haber sido esta niña convertida en una mercancía, porque así fue tal cual, y además fue explotada su inocencia públicamente, ella logra pues mantener control sobre su propia identidad y logra estudiar en Princeton y construye una carrera sólida. Actúa, todavía de repente se le ve en algunos papeles. Abrió el Baby Blue, un temazo ahí de la Totalmente. depresión postparto. Ella rompe ese silencio y se ha abocado mucho también a ser una defensora de la salud mental. Y aquí podemos ver cómo en sombra toda esta sexualización temprana, esta pérdida de límites, esta explotación, evidentemente fue creando también una identidad construida desde una mirada muy externa. Uh-huh. Y me imagino que tendría un gran peso la validación externa. Sin embargo, podemos ver hoy por hoy en acción, desde la luz, cómo esta niña, desde la visión ya de la conciencia adulta, le permite recuperar su vida, tener una voz propia y evidentemente ser dueña de sus propias narrativas. Totalmente. Muy totalmente, poderosa. sí. Brooke Shields, te queremos. Y bueno, probablemente en algún momento fuiste a ver el musical de Broadway. Bueno, se representó en muchísimos países y después se hizo también una película muy famosa que fue Annie, Anita la huerfanita, es como la conocemos en castellano. Y es esta icónica huerfanita pelirroja. En realidad el personaje fue creado en 1924 como una tira cómica por Harold Gray y luego se convirtió en un símbolo de la cultura del optimismo inquebrantable frente a la adversidad, porque la actitud de esta niña realmente era pues admirable. La historia en realidad cobra vida cuando esta niña es abandonada en un orfanato durante la Gran Depresión en Estados Unidos de finales de los años 20 y mantiene la esperanza de reencontrarse con sus padres, por supuesto mientras canta la famosísima canción Tomorrow, ¿no? O sea, mañana, que es algo bien interesante porque aquí
el niño abandonado, el niño huérfano en este caso, nos puede dar un aspecto muy interesante de cómo se puede disasociar, cómo el niño desde la sombra en este sentimiento de abandono, de orfandad, puede estar creando estos otros submundos. Por supuesto, en este caso de un niño, se entiende el manejo de la fantasía y evidentemente de la imaginación. Sin embargo, en sombra puede quedar ahí grandes heridas que no les permitan avanzar, justamente atascados entre lo de la fantasía, la realidad, esta parte donde la esperanza no debe morir, pero donde está la acción, y muchas veces esta parte de la ilusión, que es muy natural, puede ser apagada por la crueldad o muchas veces por la realidad de un niño que vive un tema de abandono o de orfandad. Que en este caso creo que el personaje justamente lo lleva completamente hacia la luz, ¿no? Porque es una niña que nunca pierde esa vitalidad y es muy resiliente. Totalmente. Ella se niega a perder la alegría y la confianza de que, literal, como decía la canción, el sol va a salir mañana. Porque además, si entiendo bien, fue abandonada. Que sí, es distinto. La abandonan en la puerta. Acuérdate que empieza que la abandonan en la puerta. Es distinto a ser huérfano. Uh-huh. A ver, arquetípicamente hablando, podemos trabajarlo en el curso, en Academy. Hacemos como cierta diferencia, ¿no? Evidentemente, porque hay ciertos rasgos muy importantes de poder ver con claridad entre el abandono y la orfandad. Uh-huh. Pero aquí con Annie podemos ver que en Luz es un arquetipo que nos lleva al optimismo, la confianza en la vida, un corazón abierto a pesar del dolor, porque evidentemente en ambos casos, ya sea el huérfano o el abandonado, va a traer un gran dolor. Y algunos de estos niños, y voy a hablarle a tu niño interior, van a sobrevivir gracias a la esperanza. No porque no duela, sino porque no se rinden. Digamos que ahí están cantando con esa Annie arquetípica, un mañana y un mañana. Pues yo agradezco a Annie porque nos recuerda que la inocencia no es ingenuidad, sino una forma de valentía. Es esa capacidad de creer en la bondad cuando todo el entorno te dice que no existe. Maravilloso arquetipo que tenemos ahí al alcance. Bueno, ¿y cómo no, desde luego, llevar... Por favor. Blancanieves, que fue, imagínate, fue el primer largometraje animado de Disney. En el 37. 1937, correcto. Y muy oscura, es una historia bien oscura. Vaya, ya lo creo que sí, hay muchísimo. O sea, nos presenta a una niña de apenas 14 años que definitivamente personifica la pureza absoluta. La pureza, la belleza, esta voz privilegiada. Hay una parte muy interesante también con Blancanieves porque tiene aquí ya estamos hablando de una adolescente. Sin embargo, trae una niña de la naturaleza muy a flor de piel. Si tú observas, es una jovencita que canta, un poco como Cenicienta, pero ella aún más salvaje, porque ella sí sale. Cenicienta es como entre los ratoncitos, el caballo y el perro y, en fin, animales que estaban ahí, muy domésticos. Blancanieves no, o sea, Blancanieves tiene contacto con los animales del bosque, animales salvajes. Entonces, ahí también te está hablando de un contacto muy potente de esta energía de su niña natural, o la niña de la naturaleza. Y bueno, era tan inocente que acaba limpiándole la casa a 7 desconocidos en el bosque sin cuestionarse. Y detrás de este cuento hay una historia bastante oscura porque es una niña huérfana de madre que luego es víctima de los celos narcisistas de su madrastra, horrorosa, y es obligada a huir, sobrevivir en el bosque como pudiera. En realidad, ella la manda a envenenar. La madrastra la manda a envenenar. No, primero la manda a matar.
Ah, y exacto. luego es ella, que es disfrazada de esta anciana, que es una bruja, porque la madrastra era una hechicera, gran La trata hechicera, de se envenenar. transforma y la trata de matar, Cierto. literal, envenenándola con la famosa manzana, que ahí tenemos otro símbolo arquetípico muy potente. Sin embargo, sí quisiera compartir esto, porque aquí estamos hablando de la madre narcisista. Ujú. Y trae un temazo, porque parece ser que el cuento original, que te estoy hablando por ahí de medioevo, Sí, y fue porque, evolucionando. claro. Ya ahorita nos compartes sobre lo más reciente, pero es que esto me parece súper interesante, porque en el original es la madre. Entonces, claro, en aquel entonces pues era aún más oscuro aún. Sin embargo, hoy por hoy, siglo XXI, sí les pido por favor que presten mucha atención a este tipo de arquetipo, y más si has crecido o has estado cerca de madres narcisistas. Porque la madre narcisista suele ser devoradora, suele ser esta parte tan simbólica de envenenar, cómo te enveneno, cómo me siento totalmente amenazada por tu existencia, porque evidentemente el narcisismo no quiere competir desde este lugar, evidentemente con Blancanieves, y tenemos ahí el espejo, el famoso espejo de donde ella se está reflejando todo el tiempo para, digamos, retroalimentarse, que es la más bella, que es, en fin, lo máximo, ¿no? Pero bueno, volviendo a Blancanieves, háblanos un poco sobre cómo muestra la sombra de este arquetipo. Pues en sombra, esta ingenuidad extrema que no sé hasta dónde pueda llegar a ser ingenuidad o no poderlo ver. Hay una parte también interesante ahí de la misma sombra, como estamos hablando de temas inconscientes, a veces más que ingenuidades no lo puedo ver. Es algo que no puedo ver aún. Una gran dependencia, por supuesto, tiene esta parte codependiente y cae en este círculo de toxicidad narcisista que de una u otra forma te va a llevar a perderte en el otro y en ti. Y por supuesto, el gran peligro de la falta de límites. Y lo vamos a ver claramente, tiene muchas interpretaciones, pero acabar en una cabaña con los 7 enanos, pues se me hace como bastante interesante a explorar. Y además haciéndole la limpieza y atendiéndolos, es como para explorar profundamente este cuento, ¿eh? Sin embargo, bueno, me muevo hacia la luz, la pureza del corazón, que es lo que termina por, digamos, brillar en la historia, porque justamente es lo que ella pide. La madrastra pide el corazón de Blancanieves al principio, justamente desde este gran símbolo que tiene el corazón y la Puro, pureza del corazón. Inocente, puro. Y en luz, desde este corazón puro, esta gran capacidad de vincularse con los otros, insisto, el expandirse y poder conectar desde los animales, los seres del bosque, en fin, y por supuesto una gran dulzura genuina. Definitivamente Blancanieves es uno de estos personajes arquetípicos que nos va a llevar a un conectar con una gran pureza de una u otra manera. Nosotros traíamos a 2 personajes más para este episodio, pero son Elphaba y Glinda. Definitivamente por la complejidad y además porque nos encanta Wicked. Te lo vamos a dejar para el siguiente podcast. Vamos a hacer el siguiente episodio con estos 2 personajes y vamos a profundizar con Wicked. ¿Te parece bien? Mejor danos los regalos de este episodio para integrar este arquetipo. A ver, regalitos. Primero, observa a quién admiras. Sí, observa qué personajes te conmueven más o qué te tocan y por qué. Ahí suele estar una parte viva de tu niño interior pidiendo ser vista. ¿Qué cuento, sabes qué narrativa te llama más la atención? Ahí observa, hay mucho. Siguiente regalito. Toma conciencia. Cuando una historia te emocione, no la analices de inmediato. Respira, vívela, observa dónde lo sientes en tu cuerpo y pregúntate, ¿qué parte de mí está resonando aquí? Ese gesto de presencia transforma profundamente tu conciencia.
El tercer regalito. Reescribe tu historia internamente. Esto es súper potente y súper poderoso. Ya una vez que tienes más o menos, digamos, el relato arquetípico o el mito, por así decirlo, ocupando una base muy junguiana, pues entendiendo más tu mito, entendiendo más tu historia, recuerda que tú puedes transformarla. Que las heridas infantiles, si las miramos y las atendemos, nos permiten transformar nuestro presente. Eres la persona adulta hoy que puede protegerte, sostenerte y reeducarte. Así que abraza con mucho amor a ese niño interior, a esa niña interior, a ese niño con aceptación, con mucha dulzura y amor incondicional. Si estás en crianza, cuida el entorno simbólico de tus hijos. Lo que ven, lo que escuchan, lo que se normaliza. Y en muchas ocasiones si les tienes que corregir, porque a veces vienen del cole con mucha información que simple y sencillamente está más que retorcida o sesgada, corrígelo. Pregúntale qué está pasando en su interior, cómo lo interpretó, ¿de dónde viene esa información? ¿De dónde sacas? Y quizá te acabe sorprendiendo, ¿eh? Y cuiden mucho, porque hoy día con el tema de la redes sociales, fácil forma de tener o estar expuesto hasta pornografía, pues hay que preguntar qué está pasando ahí. Frase para integrar. Proteger la infancia es proteger la vida adulta que vendrá. Y recuerda, la infancia necesita límites amorosos con mucho amor. Decretito. Reconozco a mi niño interior en su luz y en su sombra. Honro su historia sin quedarme atrapado en ella. Hoy soy el adulto que puede cuidarme, que puede escucharle y que puede acompañar a ese niño interior. Cuando miramos estas historias con conciencia, dejamos de juzgar y empezamos a comprender. No somos los únicos que hemos tenido heridas, que sufrimos. Todo niño herido necesita menos juicio y más presencia. Y si hoy alguna de estas historias tocó algo profundo en ti, no es casualidad. Es una invitación a mirarte con más ternura. Sanar al niño interior, a la niña interior, no es volver atrás, es traer amor al presente. Gracias por acompañarnos en este episodio de tus relaciones arquetípicas. Y por favor, si resonó contigo, compártelo, suscríbete, te pedimos que te suscribas. Dale like y compártelo con quien tú creas que esté listo para mirarse sin dureza y con más verdad. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Te mandamos un abrazo muy grande. Y todo nuestro amor a tu niño interior. Gracias por escuchar tus relaciones arquetípicas. Si este episodio tocó algo en ti, suscríbete al podcast y compártelo con alguien a quien le pueda llegar al corazón. Y si quieres profundizar en ti y transformar desde la raíz, regístrate a la Masterclass gratuita sobre los 4 arquetipos vitales en masterclass.seryoga.academy y recuerda, cambia tu patrón y cambiarás tu historia.